Hola a todos, bienvenidos al curso de programación lineal. El día de hoy vamos a comenzar con el primer bloque del temario, que es una breve introducción al el tema de la programación lineal. El día de hoy vamos a ver brevemente este contenido. Empezaremos con los conceptos básicos, los supuestos que existen en la programación lineal y platicaremos rápidamente sobre los formatos de un problema lineal. Posteriormente veremos la parte del planteamiento de problemas y estaremos formulando estos problemas que ven en su pantalla. Luego platicaremos sobre la solución geométrica. Aquí veremos brevemente y de una manera un poco diferente sobre la optimalidad en programación lineal, el método gráfico y los posibles escenarios sobre cuál es la solución óptima de un problema lineal. Finalmente, vamos a ver el primer tema que supongo será nuevo para ustedes, si ya llevaron la materia de investigación de operaciones, y es el tema del espacio de requerimiento. Este tema es realmente el que nos interesa ahorita y nos va a ayudar a darle una interpretación geométrica tanto a la factibilidad como a la optimalidad de los problemas de programación lineal. Bueno, pues la primera definición que vamos a ver es qué es la programación lineal. Si ustedes se acuerdan, la programación lineal es una clase de modelos matemáticos que conciernen a la asignación eficiente de ciertos recursos que están limitados a actividades conocidas con el objetivo de alcanzar un objetivo deseado. Em, entonces, todos los problemas de programación matemática los vamos a poder expresar en términos de estas tres componentes. Las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones van a ser los elementos de un problema. Las variables de decisión, como su nombre lo expresa, son las variantes sobre las cuales nosotros podemos tomar alguna decisión. Estas pueden ser ya sea de acuerdo a su dominio continuas o discretas. En el caso discretas pueden ser enteras o binarias. Y en caso del signo, las variables pueden ser no negativas, no positivas o libres, es decir, que pueden ser negativas, positivas o cero. Y bueno, aquí nada más quiero hacerles énfasis en que cuando ustedes estén planteando un problema, no intenten decir que las variables tienen que ser no negativas forzosamente. En ocasiones, dependiendo del problema, puede ser que sean negativas, puede ser que sean libres, entonces no se queden con los formatos canónicos o estándar forzosamente. Analicen su problema y dependiendo de cómo es el problema, pues determinen cómo tienen que ser las variables. Luego, la segunda componente, la función objetivo. Esta función sirve como una medida de la calidad de las soluciones que nosotros consideramos. En el curso vamos a trabajar con funciones que son lineales en cuanto a las variables de decisión y las restricciones son una serie de condiciones que deben de satisfacer las soluciones para poder considerarlas. De nueva cuenta vamos a suponer que son lineales en función de las variables de decisión. Em, También pueden clasificarse como de igualdad o desigualdad. Vamos a estar trabajando con ambos casos a lo largo del curso. Factibilidad. Un vector X en Rn se denomina una solución factible de un problema de programación lineal si satisface el conjunto de restricciones. Y al conjunto de soluciones factibles se le llama región o espacio de soluciones factibles y lo vamos a denotar con FP. ¿Sí? Todo esto estoy seguro que ya lo vieron en investigación de operaciones, no es nada nuevo. Y por ejemplo, pues vamos a considerar este problema de programación lineal. Aquí si ustedes se fijan, la función objetivo es de minimizar, buscamos minimizar el valor de z. Esta función es lineal. Tenemos dos variables de decisión x1 y x2. Los coeficientes de función objetivo para x1 es 2 y para x2 es 5. Las restricciones, tenemos un conjunto de dos restricciones l- donde pedimos que x1 más x2 sea mayor o igual que 6. Es decir, aquí tenemos una desigualdad en esta restricción. Y menos x1 menos x2 sea mayor o igual que menos 18. Otra desigualdad y pedimos que las variables sean no negativas. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables de decisión, esta función objetivo a minimizar y este conjunto de restricciones. Entonces todos los vectores en R2 tales que cumplen con todas estas condiciones se van a decir que son solución factible de este problema. Y
esta es la región factible que nosotros podemos generar para este ejemplo. La idea es minimizar el valor de la función objetivo. Entonces, tenemos que buscar la solución en este espacio que nos dé el menor valor de función objetivo. Bueno, pasando a algo relativamente novedoso, tal vez no, dependiendo de con quién hayan llevado el curso de investigación de operaciones. El- la rama de la programación lineal tiene ciertos supuestos que nosotros vamos a dar por hechos y que si no se cumple, pues nos salimos de esta programación. El primero va a ser el de la proporcionalidad. Aquí, dada una variable, vamos a pedir que su contribución al costo de la función objetivo sea CJ por XJ y su distribución a la yésima restricción va a estar dada por A y J por XJ. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si XJ de repente dobla su valor, entonces tanto la contribución al costo como a la yésima restricción también se va a doblar. Por ejemplo, si nosotros le habíamos dado el valor de 10 a XJ, entonces el costo de esa actividad es de 10 CJ, ¿sí? Dependiendo del costo de esa actividad. Y si de repente me dicen, bueno, dobla el valor, ahora que XJ valga 20, entonces el nuevo costo va a ser 20 CJ, es decir, doblamos el costo que tiene la actividad. Y así sucesivamente. Esto indirectamente lo que estamos suponiendo es que no haya un ahorro o un costo extra al utilizar más de una actividad y tampoco hay un costo de configuración asociado con comenzar a realizar la actividad. Em, ¿A qué me refiero con esto? Hay problemas en la vida real donde ustedes tienen que tomar la decisión de prender una máquina o no prenderla. Y una vez que prenden la máquina, dependiendo de la cantidad de energía que consuman, el costo. Pero dependiendo de ciertos niveles, el costo puede brincar. Entonces, aquí vamos a suponer que no existe eso y que es lineal, ¿sí? Es lo que estamos nosotros suponiendo con esta parte de la proporcionalidad. Luego, el siguiente supuesto que vamos a tener es la de aditividad. Este supuesto va a garantizar que el costo total es la suma de los costos individuales y que la contribución total a cada una de las restricciones lo podemos ver como la suma de las contribuciones individuales. Es decir, no hay una sustitución o algún efecto de iteración entre las actividades. Por ejemplo, puede ser que nosotros digamos como variables de decisión usar un horno o usar el otro, pero que por cuestiones de la configuración eléctrica, si usamos uno, gastamos cierta energía. Si usamos otro, gastamos igual cierta energía de forma lineal. Pero si prendemos los dos, como que botamos el switch y entonces se gasta muchísimo más energía que si nada más sumáramos lo que gasta cada uno de los otros. Entonces, esas cosas pasan en la vida real, pero nosotros vamos a suponer que en la programación lineal, al menos en nuestros modelos, no van a suceder. Vamos a pensar que el total es la suma de sus partes y que no hay un efecto de interacción entre las actividades. El siguiente supuesto es el de divisibilidad. Este garantiza que las variables pueden ser divididas en niveles fraccionarios, de modo que se permiten los valores no enteros para las variables de decisión. Si no se cumple este supuesto, nosotros caemos en el campo de la programación entera. En este curso y en este momento vamos a suponer que tenemos el supuesto de divisibilidad. Finalmente, vamos a suponer que es determinista el asunto, que tanto los coeficientes de función objetivo, los coeficientes de las restricciones y del vector de recursos son todos de manera conocidos de forma determinista. Cualquier elemento probabilístico o estocástico lo vamos a poder aproximar por coeficientes deterministas que sean equivalentes. Entonces, no nos vamos a meter a la parte estocástica. Hay un área de programación lineal estocástica, pero no lo vamos a estudiar nosotros. Bueno, una vez que tenemos eso claro, los supuestos que hay de fondo, vamos a platicar un poco de los formatos de programación de un problema lineal. Si ustedes se acuerdan, hay dos formatos que es el canónico y estándar. Normalmente, en la mayoría de los cursos de investigación de operaciones, este es el que definen como canónico. A mí me gusta
definir como que existen dos canónicos, uno de maximización y otro de minimización, porque eso ayuda cuando se llega al tema de teoría de dualidad. Si ustedes se acuerdan, estos son duales entre sí y ya a partir de eso se construye todo. Entonces vamos a quedarnos con que existe un formato canónico de maximización en donde pedimos que la función objetivo sea de maximizar, las restricciones sean todas del tipo menor o igual y las variables de decisión sean no negativas. El formato canónico de minimización, la función objetivo tiene que ser de minimización, las restricciones tienen que ser todas del tipo mayor o igual y las variables de decisión tienen que ser no negativas. Y el otro formato que se estudia es el formato estándar. Aquí no importa cómo es la función objetivo, puede ser de maximización, puede ser de minimización. Lo único que vamos a pedir es que las restricciones sean todas igualdad con el vector de recursos no negativo y las variables de decisión también tienen que ser no negativas. Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos manipular cualquier problema de programación lineal y convertir un problema equivalente que fuera canónico o estándar, y dependiendo de lo que nosotros teníamos y queríamos, teníamos que hacer ciertas transformaciones. Por ejemplo, si yo tengo una restricción que es igualdad, pero quiero pasarlo al formato canónico de maximización, entonces necesito hacer que la restricción sea del tipo menor o igual. Entonces lo que voy a hacer es partir esa igualdad en dos desigualdades, una mayor o igual, la otra menor o igual, y voy a multiplicar la desigualdad del tipo mayor o igual por menos uno, y ya tengo dos restricciones de forma menor o igual. ¿Sí? De igual manera, si yo tuviera una desigualdad del tipo mayor o igual y quiero menor o igual, pues nada más la multiplico por menos uno. Entonces, si ustedes se acuerdan, podríamos jugar con eso. Igual si tenía una igualdad y quería una desigualdad, pues podía sumar o restar una variable de holgura que fuera no negativa y con eso pasaba de las desigualdades a la igualdad. Y de igual manera, si nosotros queríamos restringir a las variables, por ejemplo, si teníamos una variable no positiva y la queríamos no negativa, pues declarábamos una variable auxiliar como menos la original y esta nueva variable ya era no negativa. O si teníamos una variable que fuera sin restricción de signo, construíamos dos variables no negativas y definíamos la original como la diferencia de estas. Entonces, esta era negativa cuando esta era menor que esta y es positiva cuando esta es mayor que esta. De manera similar, si ustedes se acuerdan, nosotros podríamos construir un problema de programación equivalente con una función objetivo distinta, simplemente definiendo la nueva función objetivo como menos la original. Y era lo mismo. Si teníamos de minimizar y queríamos maximizar, pues ahora íbamos a maximizar menos la función original. Igual, si teníamos maximizar y queríamos minimizar, entonces la nueva función iba a ser minimizar menos la original. ¿Sí? Entonces, este truco lo utilizábamos bastante para manipular los problemas y construir el problema en cualquier formato que nosotros necesitemos. Un ejemplo rápidamente. Imaginen que tenemos este problema de programación lineal y nosotros quisiéramos construir los dos canónicos y el estándar. Si se fijan, aquí tanto para los canónicos y el estándar necesito que todas mis variables sean no negativas. Entonces, x2 es sin restricción de signo, necesito dos variables nuevas. x3 es menor o igual que 0, entonces tengo que declarar una nueva que sea igual a menos x3. Luego, para los formatos canónicos, yo necesito que todas sean desigualdades. Y para el formato estándar necesito que todas sean igualdades. Entonces, estaré jugando con partir las igualdades y con las variables de holgura para llegar a eso. Rápidamente el formato de maximización, pues si se fijan aquí hice la transformación de definir dos variables para que x2 prima y x2 prima sean no negativas en lugar de una que era sin restricción de signo y le cambié el signo a x3. Ahora x3' es menos x3 y ya lo hago no negativo. Luego la segunda era en igualdad. Entonces partí esa igualdad en dos y tenía una mayor igual y otra menor igual. Multiplico por menos 1 la que era mayor o igual y ya tengo entonces ahora cuatro desigualdades que son del tipo menor o igual. ¿Sí? Este es el formato canónico de maximización. Si yo quisiera, y además mi función objetivo era de minimizar, entonces construyo la nueva función como menos z. ¿Sí? Si yo quiero pasar al canónico de minimización, pues puedo partir de este,
nada más cambio la función objetivo por menos menos z, y cada una de estas desigualdades las puedo multiplicar por menos 1. Que si se dan cuenta es lo que hice ahorita. Entonces tengo ahora z y multipliqué por menos 1 cada una de las desigualdades y ya tengo mi formato canónico de minimización. Para el formato estándar yo aquí tenía una igualdad, entonces esa no le voy a hacer nada, no lo voy a partir. Y tenía las desigualdades, entonces a una le voy a sumar la holgura y a la otra le voy a restar. Con eso, perdón, a las dos las restaba, eran las dos mayor igual. Con eso, al restarles estas holguras, entonces yo ya tengo todas en igualdad y nada más tengo que fijarme que el lado derecho sean todos números no negativos. Si yo tuviera aquí un no negativo, pues nada más multiplico por menos un toda la ecuación y ya con eso queda. Si se fijan aquí, pues no importaba cómo es mi función objetivo, entonces lo dejo de minimizar, el z original, y todas mis variables son no negativas, incluidas las variables de holgura que estoy agregando. Bueno. Pues vamos a pasar al planteamiento de problemas. Y esta parte, igual yo sé que ya lo vieron bastante en los cursos de investigación de operaciones y me imagino que también con Allison en las clases que han tenido con ellas. Entonces me voy a ir un poco rápido. Espero que quede claro, pero más que nada que sirva como para reafirmar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces les voy a estar poniendo la redacción del problema. Y vamos a tratar de identificar las tres componentes, las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. El primer problema que vamos a ver es el problema de la dieta. Este es un problema bastante populachón. Aquí vamos a suponer que un orfanato quiere diseñar un menú infantil que cumpla con ciertos requisitos de nutrición. Ese menú lo van a construir a partir de 4 alimentos que hay disponibles: leche, jamón, huevo y pan. ¿Sí? El costo de los alimentos está dado en este párrafo. La leche cuesta 20 por litro. Es importante que vean las unidades. El jamón es de 90 por kilogramo, el huevo 26 por kilogramo y el pan, la pieza cuesta 1 peso con 20. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de nutrición? Los niños deben ingerir de manera diaria al menos 50 unidades de un nutriente N1 y al menos 40 unidades de un nutriente N2. ¿Cómo vamos a saber que están ingiriendo la cantidad de nutriente que necesitan? Pues va a ser a partir de esta tabla. Aquí vemos cada uno de los alimentos que puede tener el orfanato San José, qué costo tiene por sus unidades en pesos y el contenido que les van a proporcionar a los niños de cada uno de los nutrientes, además de las necesidades que tienen al día. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar el menú más económico que cumpla con los requisitos de nutrición. Entonces, si se fijan, aquí las variables de decisión son directas, qué cantidad de cada uno de los alimentos vamos a poner en el menú. Y dependiendo de cuánto nosotros ponemos, pues el costo que va a tener y la cantidad de nutrientes que van a aportar. La función objetivo también incluso está directa aquí. Queremos el menú más económico. Entonces lo que vamos a buscar va a ser minimizar el costo del menú. Y las restricciones pues va a ser que los niños consuman las cantidades necesarias de cada uno de los nutrientes. Es decir, voy a tener una restricción del nutriente 1, otra del nutriente 2 y las restricciones de mis variables. Entonces, pues definimos las variables de decisión como x1, el número de litros de leche a incluir en el menú; x2, el número de kilogramos de jamón a incluir en el menú; x3, el número de kilogramos de huevo a incluir en el menú; y x4, el número de piezas de pan a incluir en el menú. Si se dan cuenta, de esta manera, el costo del menú está dado por esta función que tengo acá. Yo lo que quiero es minimizarlo y yo veía que cada litro de leche incluía o les proporcionaba 30 unidades del nutriente 1 y 6 unidades del nutriente 2. De igual manera, cada kilo de jamón les proporcionaba 10 unidades del nutriente 1 y 30 del nutriente 2. Entonces, esta primera restricción, lo que estoy haciendo es ver cuántas unidades del nutriente 1 tienen los niños en el menú, sumando cuánto aporta cada uno de los alimentos, y voy a pedir que sea al menos 50, que sea mayor o igual a 50. Y la segunda restricción es las unidades de nutriente 2 que están obteniendo los niños con el menú, y voy a pedir que sea al menos de 40. Finalmente, voy a pedir que mis variables de decisión sean no negativas. ¿Por qué? Porque no puedo tener litros, ni kilos, ni piezas negativas, pero sí puedo tener fracciones.
Entonces, de esta manera es como queda planteado el problema de la dieta. El siguiente problema que vamos a ver es el problema de la mochila. Aquí vamos a suponer que don Rafa vende nieves, pero las vende en una cubeta así gigante y ese recipiente solamente tiene 20 litros de capacidad. Entonces necesita seleccionar qué nieves va a llevar para maximizar sus ventas. En esta tabla nosotros tenemos las nieves que tiene disponibles, que sabe preparar, y pues cuántos mililitros ocupan cada una de las piezas y el costo en el cual puede vender cada una de las piezas. Suponiendo que existe la proporcionalidad, vamos a pensar que don Rafa puede seleccionar fracciones de pieza y le ocupa la fracción del mililitro correspondiente y tiene la ganancia proporcional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis variables de decisión? Pues la cantidad de piezas que voy a llevar de cada una de las nieves. ¿Cuál va a ser mi función objetivo? Maximizar las ventas, que está en función de cuánto vende cada pieza. ¿Y cuál va a ser mi restricción? Pues la capacidad del envase, del recipiente. Entonces, definiendo como X y el número de piezas que lleva de cada una de las nieves, mi función objetivo es maximizar 15x1 más 10x2 más 5x3 más 20x4 con la restricción que aparece en pantalla. Si se dan cuenta, aquí en mi tabla yo tenía el número de mililitros por pieza, pero el recipiente estaba dado en litros. Entonces aquí nosotros tuvimos que transformar la capacidad del recipiente a los mililitros para que fuera comparable esta restricción. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, pues no puedo llevar piezas negativas, pero supongo que sí puedo llevar fracciones, entonces mis variables de decisión tienen que ser no negativas. El siguiente problema que vamos a ver es el del problema del transporte. Este también es un problema muy famoso e inclusive lo estudiaron a fondo en el curso de investigación de operaciones. Si ustedes se acuerdan, tienen centros de producción y centros de distribución y lo que buscan es transportar desde los centros de distribución a los de distribución de tal forma que se cubran con las demandas y se respeten las ofertas. En este problema particular voy a suponer que existen dos centros de producción, Azochiapan y Atlisco, que tienen oferta de 55 y 35 toneladas y que los centros de distribución son tres, que es la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca, con demandas respectivas de 40, 30 y 20 toneladas. Entonces, si ustedes se acuerdan aquí, las variables de decisión o lo que nosotros buscábamos era eficientar el costo del transporte. Por eso es el problema del transporte. Aquí en esta tabla vamos a ver cuál es el costo por transportar una tonelada de cada uno de los centros de producción a los centros de distribución. Las variables de decisión pues, son justamente eso. ¿Cuánto voy a transportar de cada uno de los centros de producción a cada uno de los centros de distribución? La función objetivo va a ser el costo total del transporte y lo que vamos a buscar es minimizarlo. Las restricciones va a ser que se cumplan con las ofertas y las demandas. Entonces, definiendo las variables de decisión como X y J, el número de toneladas a transportar del origen y al destino J, nosotros podemos escribir nuestra función objetivo como minimizar z igual a 5x11 más 6x12 más 3x13 más 3x21 más 5x22 más 4x23. Si ustedes se fijan, estos son los coeficientes de transportar de Xochiapan a México, de Xochiapan a Puebla y de Xochiapan a Cuernavaca. Y estos son los coeficientes de transportar de Atlisco a la Ciudad de México, de Atlisco a Puebla y de Atlisco a Cuernavaca. Entonces estoy expresando el costo total como la suma de los costos de llevar de cada uno de los centros de producción a cada uno de los centros de distribución. Y bueno, finalmente, las restricciones. Esta primera restricción, si ustedes se fijan, es cuánto estoy mandando de Azochiapan a cada uno de los centros de distribución. Entonces aquí estoy viendo cuánto sale de mi primer centro de producción. Tengo que respetar la oferta. No puedo exceder la oferta que tenía Azochiapan. Por eso estoy pidiendo que esta suma sea menor o igual a 55.
Esta segunda restricción, si ustedes se fijan, estoy viendo cuánto sale de Atlisco. Atlisco tenía una oferta de 35, por eso esta restricción tiene que ser menor o igual de 35. Estas primeras dos restricciones eran las restricciones de oferta y ahora, si se dan cuenta, las otras tres, estoy viendo cuánto llega aquí a la Ciudad de México, cuánto llega a Puebla y cuánto llega a Cuernavaca. Entonces, para estas tres, yo tengo que cubrir con sus demandas. La Ciudad de México quería 40 toneladas. Por eso pido que al menos lleguen 40 toneladas. Puebla quería 30, entonces al menos tienen que llegar 30 y para Cuernavaca al menos tienen que llegar 20. Finalmente, mis variables de decisión tienen que ser no negativas. No hay toneladas negativas, pero puedo llevar fracciones de toneladas. El siguiente problema que vamos a estudiar es el problema de inventario. Estos problemas nos sirven para introducir, que bueno, ya lo mencioné hace rato, pero con estos problemas, cuando veíamos el curso de investigación de operaciones, introducíamos la noción de las variables de holgura o exceso. Aquí vamos a suponer que un cliente requiere que durante los siguientes 4 meses haya cierto nivel de unidades de producto, 50, 65, 100 y 70 respectivamente, y el cliente no te va a aceptar un retraso en la entrega. Entonces, lo que necesitas hacer es lo que te sobra de un periodo, lo mandas a inventario para cubrir las demandas del futuro. Los costos de producción en cada uno de los meses difieren. Si producen en el primer mes, les cuesta 5 pesos, en el segundo 8, en el tercero 4 y en el cuarto 7. Los costos de almacenamiento de un mes al siguiente son fijos y es de 2 unidades por lo que hay por unidad en inventario. ¿Sí? Entonces, al final del primer mes, lo que me sobró, eso yo lo voy a mandar al segundo mes. Entonces, todo lo que me sobró me va a generar un costo de 2 pesos por unidad. Bueno, se estima que cada unidad que nos sobre al final del cuarto mes lo podemos vender en 6 pesos. Es decir, ya que satisfacimos las 70 unidades de demanda del cuarto mes, lo que nos sobre lo vamos a poder vender en 6 pesos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Formular un problema de programación matemática que minimice el costo neto incurrido para satisfacer con las demandas en los próximos 4 meses. Entonces aquí tenemos que considerar cuánto vamos a producir en cada mes, cuánto vamos a mandar a inventario y cuánto nos va a sobrar al final del cuarto mes. Es decir, voy a tener tres tipos de variables de decisión. Las primeras es cuánto voy a producir. Las siguientes van a ser las variables de holgura, que nos van a ayudar a representar las unidades en inventario. Y la última va a ser sería la variable de holgura del cuarto mes, pero va a estar asociada con cuánto vamos a vender y esta nos va a dar una ganancia en la función objetivo. ¿Cuál va a ser la función objetivo? Minimizar el costo neto incurrido, es decir, el gasto de producción más el gasto de inventario menos la ganancia de las ventas. ¿Sí? Entonces, pues vamos a plantearlo. Mis variables de decisión va a ser XY, la cantidad de producir en el mes y HI va a ser el nivel de inventario al final del mes Y. Es decir, estas son mis variables de holgura y estas son las de producción. De esta manera, si yo quiero ver la función objetivo, estas primeras es lo que yo me gasto en producir esas unidades en cada uno de los meses. Luego estas tres es cuánto me voy a gastar yo por mandarlo al inventario. Y este de acá sería el costo de inventario, que son los 2 pesos, menos los 6 de venta. Entonces, por eso aquí me queda un menos 4, porque incurro en mandar a inventario, pero después cuando lo vendo, entonces recupero algo y tengo aquí una ganancia, por eso es negativa. Las restricciones, pues van a ser las restricciones de cada uno de los meses. En el primer mes yo tengo que cubrir la demanda de 50 unidades. Entonces X1 tendrá que ser mayor o igual que 50. Pero como la holgura es tal cual lo que manda inventario, entonces X1 lo puedo expresar como 50 más lo que mando al inventario. O para tener todas mis variables del lado izquierdo, lo que yo producí menos lo que mandé a inventario tienen que ser estas 50 unidades para satisfacer la demanda del mes 1. Para el siguiente mes, yo produzco esta cantidad. Además, tenía disponible esta. Entonces, entre estas dos,
yo necesitaría hacer frente a la demanda. Y lo que me sobre lo voy a mandar al inventario. Entonces, esta diferencia tiene que ser igual a la demanda de ese mes. De manera análoga para el mes 3 y el mes 4. Estoy viendo cuánto produzco, cuánto tenía en inventario y lo que voy a mandar al final. Además, este H4 es lo que me va a sobrar y va a ser lo que me dé la ganancia. Tanto mis variables de producción como mis variables de holgura van a ser no negativas y positivas porque puedo producir cantidades fraccionarias por el supuesto de divisibilidad. Bueno, el siguiente problema que vamos a platicar, estos dos últimos problemas son más sofisticados. Vamos a empezar con uno de mezclas. Aquí nos va a ayudar como a ver un poco cómo poder, valga la redundancia, mezclar, cómo poder expresar restricciones donde no son directamente lineales si nosotros lo pensamos, pero jugar con el hecho de que son desigualdades o igualdades y podemos construir unas restricciones que son lineales y que son equivalentes a las que pensaríamos originalmente. Entonces, estos problemas nos sirven como para poder plantear restricciones lineales que intuitivamente no son tan directas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Alguien vende 3 mezclas de dulces diferentes y cada mezcla pues, está conformada por diferentes cantidades de dulces de leche, nuez, chocolate y mantequilla. Es decir, hay 4 tipos de dulces que nosotros podemos mezclar y dependiendo de cómo los mezclemos, pues lo vendemos como un producto distinto. Buscando conservar el renombre del local, pues se tienen que cumplir ciertos porcentajes máximos y mínimos de la cantidad de los dulces en cada una de las mezclas. Estas son las 3 mezclas que vamos a tener. Vamos a tener la mezcla Tinieblas, la mezcla Haku y la mezcla Rocky. Estos son los requerimientos. ¿Qué porcentaje necesitamos de cada uno de los dulces en la mezcla? Y este es el precio en el cual nosotros podemos vender cada una de las mezclas. Entonces, si se fijan aquí, lo que nosotros vamos a buscar va a ser maximizar nuestras ganancias respetando los requerimientos de calidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues necesitamos también determinar la cantidad exacta de cada tipo de dulce que debe de ir en cada mezcla. Y pues estos dulces no son infinitos, también tienen una disponibilidad máxima y tienen un costo. Entonces, nos cuestan estos, pero luego lo vendemos con la mezcla. Y lo que vamos a buscar es maximizar las ventas, minimizar las inversiones, respetando los requerimientos de la mezcla y la disponibilidad de los dulces. Bueno, pues primer elemento, las variables de decisión, incluso el problema nos lo indica, el número de kilogramos del dulce I en la mezcla J. Entonces tenemos 4 dulces y 3 Jotas. ¿Qué es lo que buscamos maximizar? Pues buscamos maximizar las ganancias. Si ustedes se fijan, por kilogramo de cada uno de las mezclas teníamos un costo de venta. ¿Cómo sabemos cuántos kilos tenemos de cada mezcla? Pues si sumamos el número de kilos del dulce que hay en cada una de las mezclas. Es decir, por ejemplo, aquí esta suma del X y 1, el x11 más x21 más x31 más x41, estoy diciendo cuántos kilos del dulce de leche hay en la mezcla tinieblas, más cuántos kilos de chocolate hay, más cuántos de nuez y cuántos de mantequilla. Entonces estoy sumando todos los kilos de cada uno de los dulces que hay en esta mezcla. Aquí estoy recuperando el total de kilos de mi mezcla tinieblas. Entonces, por cada kilo de esta mezcla, yo iba a ganar 590 pesos. De igual forma, estoy aquí calculando el total de kilos que hay en cada una de las otras mezclas y con eso estoy recuperando la ganancia que yo tengo por vender mis mezclas. Ahora, por otro lado, yo tengo los costos de comprar cada uno de los dulces. Si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es ver cuántos kilos de dulce de leche hay en la mezcla de tinieblas. Le sumo cuántos kilos de dulce de leche mandé a la mezcla Haku y cuántos kilos de dulce de leche mandé a la mezcla Rocky. Eso es lo que me representa esta suma. En total, estoy viendo cuántos kilos del dulce de leche consumí en total. Y cada kilo tenía un costo de 50 pesos. Entonces, con esto estoy viendo cuánto me gasté en total por el dulce de leche
Aquí veo el costo total por el dulce de chocolate, el costo total por el dulce de nuez y el costo total por los dulces de mantequilla. De esta manera estoy maximizando las ganancias netas al sumar las ganancias de las ventas y restarle los costos de adquirir los dulces. Esta va a ser mi función objetiva. Si se dan cuenta, es una función lineal, no hubo mayor problema. ¿Cuál sería como el problema o no tan intuitivo? Pues las restricciones. Aquí voy a tener dos restricciones, las de calidad y las de disponibilidad. Las de disponibilidad están inmediatas. Si se fijan, estoy viendo cuánto estoy gastando de cada uno de los dulces o cuánto estoy consumiendo. Y cada uno de esos tenía pues la disponibilidad, entonces es directa. El problema es cuando llega la restricción de la calidad. Por ejemplo, para la mezcla tinieblas tenía que tener eh, no más del 20% de dulces de nuez. Entonces, aquí es lo que voy a intentar expresar. Si se fijan, el X31, lo que estoy diciendo es cuántos kilos de dulces de nuez hay en la mezcla tinieblas. Entonces, no tiene que ser más del 20%. Este X31 yo lo tendría que estar dividiendo entre esta suma. Esta suma es el número total de kilogramos que hay en mi mezcla. Y entonces este X31 entre esta suma tendría que ser menor o igual a 0.2, que es el 20%, porque no puede ser más del 20%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que X31 entre la suma no es una función lineal en términos de mis variables de decisión. Entonces yo no tendría una restricción lineal y no podría hablar de que estoy en un problema de programación lineal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo aprovechar que mis variables de decisión son no negativas, y si aquí tenía el punto 2 de este lado, puedo pasarlos multiplicando, y luego yo aquí tendría que x31 tendría que ser menor o igual que punto 2 por esta suma. Entonces nada más luego lo paso de lo izquierdo restando, y ya de esta forma yo tengo una restricción equivalente que es lineal en función de mis variables de decisión. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si se fijan aquí es que tengan al menos el 40% de mantequilla, y esta de aquí es que no haya más de 25% de chocolate. Entonces, estas primeras tres son las restricciones de la mezcla tinieblas. Luego, estas dos son las restricciones Haku, y estas dos son las restricciones de Rocky. Y bueno, finalmente, la no negatividad, pues es el número de kilogramos de dulces en cada una de las mezclas. No hay kilos negativos y puedo meter fracciones de kilo, entonces puede ser continuo. Finalmente, vamos a ver un problema de producción. Supongamos, igual, este problema es para que ustedes vean qué pasa cuando mi función objetivo no es lineal, que existen reformulaciones y transformaciones, usar variables auxiliares para lograr que el problema sea un problema lineal en cuanto a mis variables de decisión. Entonces, vamos a suponer que ustedes quieren formar una quimera con 2 perros, 4 humanos y una piedra roja. Es decir, necesitan este número de componentes para formar cada una de las quimeras. Van a contratar diferentes traficantes. Estos traficantes tienen una disponibilidad en horas, y por cada hora que ustedes lo contratan a este traficante, les proporciona este número de cada uno de esos componentes. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que buscan es maximizar el número de quimeras, pero ojo, solo contratan a los traficantes. Ellos les darán lo que les tengan que dar. No es como que el traficante les vaya a decir, pues te traigo esta cantidad de perros, esta de humanos y esta de piedra. No, no, no. Si trabajan para ustedes una hora, les dan estas cantidades. Pueden trabajar fracciones de hora y les darán la fracción proporcional de los especímenes. Pero cada traficante les trae eh, pues el número de especímenes correspondientes. ¿Cuál va a ser mi variable de decisión? Pues es muy intuitivo, ¿no? La cantidad de horas a contratar a cada uno de los traficantes, y pues vamos a tratar de ver la función objetivo. Nosotros lo que queríamos era maximizar el número de quimeras, pero el número de quimeras es el mínimo de esta
Bueno, es esta expresión que tenemos acá. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso de dónde sale o por qué no? Si se fijan, si yo contrato al traficante 1, el X1, me va a dar 10 unidades de perro. El traficante 2 me va a dar 15 unidades de perro. El 3 20 y el cuarto 10. Entonces aquí yo lo que estoy viendo es cuántos perros voy a obtener en total. Y como yo sé que para cada quimera necesito 2 perros, entonces realmente aquí el número de perros en total pues va a ser entre 2 y además sería como la parte entera. Entonces aquí lo que estoy viendo es eh, cuántas quimeras puedo formar con base en los perros. Esta es el número de quimeras que puedo formar con base en los humanos y esta es el número de quimeras que puedo formar con base en las piedras rojas. Como necesito todas estas componentes, no es como si yo consigo formar 20 piedras, bueno, 20 quimeras en función de los perros, 10 en función de los humanos y 15 en función de las piedras rojas, voy a decir, tengo 20. No, pues solamente puedo formar el mínimo de lo que tengo. Por eso es que la función objetivo va a ser el mínimo de esto. Entonces yo voy a buscar maximizar este mínimo que tengo aquí. Si se fijan, esta función no es lineal en términos de mis variables de decisión. ¿Cuáles son las restricciones? Pues las disponibilidades de tiempo que tienen cada uno de los traficantes. El primero les trabaja 150 horas, el segundo 150, el tercero 120 y el cuarto 200. Y pues bueno, tienen que ser no negativas, una hora no es negativa y puede ser fraccionaria. De esta manera, yo tengo pues ahora sí que mis restricciones. Las restricciones no hay problema, son lineales. El problema es la función objetivo. ¿Cómo puedo yo hacer lineal esta función objetivo? Bueno, pues vamos a utilizar la variable auxiliar y. Y va a ser igual al número de quimeras que se pueden producir. Entonces aquí yo realmente lo que tendría es que y tiene que ser menor o igual que la suma entre 2, que era este término de acá, que era el número de piedras que podía producir con los perros. Luego y tiene que ser menor o igual que esta cantidad de acá, que el número de quimeras que puedo producir con humanos, y y tiene que ser menor o igual que la tercera cantidad, que era el número de piedras rojas. Entonces, jugando con eso, ¿por qué estoy pidiendo que y sea menor o igual? Porque y era el mínimo. Entonces, de esta manera, yo estoy expresando que el número de quimeras va a cubrir lo que necesito y solamente voy a maximizar el número de quimeras que puedo producir. ¿Sí? Y bueno, aquí era hay que sí mayor o igual que 0. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar variables auxiliares para hacer lineal nuestra función objetivo. También, como vimos en el otro problema de mezclas, podemos jugar con las restricciones para, si no son lineales, volverlas lineales. ¿Sí? Bueno, pues con esto termino la parte del planteamiento de problemas y yo creo que le voy a dejar hasta aquí para que no esté tan pesado el video. En un siguiente video vemos los otros 2 puntos que nos faltaron, que es la solución geométrica y el espacio de requerimientos.